días, todo el equipo listo para llevarles a ustedes la mejor información acá en toda Venezuela con los mejores comentarios. Este es nuestro segundo programa del año. Seguimos deseándoles a todos ustedes los mejores deseos para este 2013, que siga la buena vibra. Nos seguimos sumando a esa ola de amor, de reflexión y de oración y de apoyo al presidente de la República por su pronta y definitiva recuperación, como lo han hecho todos los venezolanos en estos últimos días a través de las redes sociales, a través de distintas manifestaciones, que estamos seguros que le está llegando todo este cariño y todo el amor del pueblo venezolano. Mi querido Barry, buenos días. Buenos días, Yari, buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Como dices, recargando el 2013, nuestro amor patrio, nuestro sentimiento, fe y esperanza por la continuación de esta revolución, y como dice, unidos en oración, no solamente en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, en todo el continente americano, y se puede decir que en todo el mundo las oraciones no han cesado para la pronta recuperación del presidente de la República, Hugo Chávez. Hoy, 2 horas repasando la actualidad informativa, económica, política y deportiva en el acontecer diario de Venezuela. Que sigan las buenas noticias. Así es. Vamos a comenzar con una información regional, y es por supuesto sobre estas buenas noticias con las que hemos terminado el 2012, y estamos seguros que en el 2013 seguirán esos logros, y es que las misiones sociales en el estado Guárico han alcanzado las metas que se han propuesto en diferentes materias, en educación, en alimentación. Vamos a ver. Las estadísticas evidencian los logros obtenidos por los distintos programas que resultan del convenio Cuba-Venezuela. En los diferentes escenarios que forman el barrio adentro como tal, en el estado se ha logrado atender a, como ya les explicaba, en más de 1.700.000 consultas. En las salas de rehabilitación integral se atendieron más de 1 millón de pacientes y se hicieron más de 3 millones de tratamientos en total. Planes sociales para brindar atención de calidad y gratuita al pueblo venezolano. Por ejemplo, la misión educativa, que hemos alcanzado más de 74.000 alfabetizados, incluyendo todo el trabajo que se ha hecho este año con los residuales. Hay matrículas importantes de miles de beneficiarios, tanto en la misión Robinson como en la misión Rivas, como los triunfadores de la misión Sucre, que hoy suman más de 10.000 personas en este gran programa que ha llevado a cabo la revolución bolivariana. En el caso de la misión agroalimentaria, hemos logrado convertir nuestro objetivo principal en la asesoría a los polos productivos que en nuestro estado existen 2 grandes polos productivos en la agricultura, como son la empresa Río Tiznado y Río Guárico. Aquellos que en el pasado fueron olvidados por los gobiernos de turno, hoy cuentan con servicios que satisfacen sus necesidades. Oye, la atención es muy buena, porque ya que gracias a los médicos cubanos nosotros podemos solucionar nuestras enfermedades, pues, porque el servicio es muy bueno, ya que nos prestan atención tanto como la comida, los tratamientos que nos colocan y cómo nos atienden, pues no nos atienden a lo malo. Bueno, si tuviera que ir a una clínica privada, tuviera que pagar las medicinas, pagar las consultas, y en cambio aquí con los médicos cubanos no se cobra. Guárico cuenta con 19 CDI, 19 salas de rehabilitación, 165 consultorios populares, 29 puntos odontológicos y 13 ópticas de la misión Barrio Adentro, obras que garantizan la asistencia médica a todos los habitantes de esta entidad. Seguimos con más buenas noticias de las misiones bolivarianas, de las misiones que han sido parte fundamental del gobierno bolivariano en estos años, que lleva tratando de fortalecer cada uno de los sectores más importantes de la sociedad. Uno de ellos también ha sido el sector salud. Vámonos al estado Táchira, Barry, donde durante el año 2012 se atendieron 2.012 con la misión Barrio Adentro. 25 centros de diagnóstico integral, 25 salas de rehabilitación, 127 módulos populares de salud y un centro de alta tecnología para exámenes especiales forman parte de una red de atención que cubre los 29 municipios del estado. Nosotros logramos atender en consulta a más de 1.120.000 personas a lo largo y ancho de nuestro estado Táchira, donde también tuvimos la posibilidad de atender en el área de laboratorio clínico con más de 25.000 estudios de laboratorio clínico, con un aproximado de 45.000 estudios imagenológicos en el estado Táchira, incluyendo dentro de ellos algunos muy importantes como son las tomografías axiales computarizadas y mamografía y densitometría ósea. Más de 600 intervenciones quirúrgicas de emergencia y otras 1.000 operaciones programadas, así como la gratuidad de los servicios, es una de las mayores bondades de este programa.
total y absolutamente gratuito. Todo lo que está a la disposición dentro de la red Barrio Adentro es totalmente gratuito. Estamos hablando de, bueno, un aproximado de una tomografía de computarizada, por ejemplo, que uno de los estudios más especializados. Estamos hablando de más o menos de 600.000 a 800.000 o 800 bolívares fuertes en la actualidad en cualquier centro privado. Un ahorro bastante importante para la comunidad de menos recursos en el Estado. La creación de un centro materno-infantil, la incorporación de nuevos servicios de salud en la red hospitalaria y la construcción de más infraestructuras forman parte de los proyectos planteados por la Misión Barrio Adentro para el año 2013 en la entidad. Sin duda alguna que son noticias que durante el año 2013 se consolidarán, son proyectos que se consolidarán durante este nuevo año. Sí, son 14 años de revolución y estas son historias maravillosas, extraordinarias, que en todas las entidades del país, los 24 estados, se viven diariamente, es una realidad. Ya estamos listos para establecer contacto con nuestra compañera diputada Tania Díaz para más de Dando y Dando en toda Venezuela. Adelante, Tania. Hola, buenos días, ¿cómo están Ciari? ¿Cómo está Barry y todo el equipo de toda Venezuela y a toda Venezuela? Bueno, feliz año, de verdad, para toda la familia venezolana. Estamos iniciando este 2013, bueno, con mucha esperanza, con mucha fortaleza, con mucha unión familiar y como país, y también, bueno, con mucha proyección hacia el futuro. Queremos iniciar el programa de hoy con el mensaje que ayer vía Twitter enviaba el ministro de Ciencia y Tecnología Jorge Arriaza desde La Habana. El comandante Chávez sigue batallando duro y envía todo nuestro amor a su pueblo. Constancia y paciencia. Yo creo que son las palabras precisas, exactas para el inicio de este año 2013. Estamos en una semana crucial, política, informativamente, y de eso va a tratar nuestro tema, el programa el día de hoy. Queremos además hacer votos desde aquí, como lo ha hecho Venezuela entera, como lo han hecho distintos pueblos del mundo, todas las religiones, todos los idiomas, porque así es el comandante Chávez, abrió las puertas y el corazón de Venezuela para todos, y esa inclusión, esa solidaridad, esa apertura, pues ha rendido frutos en este momento en que él está batallando duro. El mes de diciembre estuvo signado por los rezos de todas las religiones, la religión yoruba, la religión católica, la religión evangélica, los evangélicos, bueno, las religiones de distintas naciones del mundo se unieron para desearle al presidente una pronta recuperación. Nosotros desde aquí abrimos el año también con esa esperanza. Él batalla duro allá y nosotros batallamos duro aquí como nación, pero además con la cosecha, con el producto de estos años de revolución que nos ha dejado pues una carta magna que construimos, que redactamos entre todos y que rige claramente el destino de la patria, y una organización política, un poder popular bien afianzado que nos va a ayudar a solventar también este escollo, a librar y a salir victoriosos de esta nueva batalla. Bueno, decíamos que el año 2013 se inicia esta semana, la primera semana del año tiene mucho de informativo. Queremos aclarar además, ayer se transmitió un programa en este horario desde La Habana, Cuba. Era una entrevista que nos dio mucho complacencia hacerla, porque hablamos con las esposas de los llamados 5 héroes cubanos, estos 5 ciudadanos cubanos que se encuentran injustamente en prisión y con unos juicios completamente viciados en Estados Unidos. Esa entrevista estaba grabada, la hicimos en el mes de diciembre cuando participamos allí en el Festival Internacional de Cine de La Habana, y se transmitió el día de ayer porque hubo confusión, hubo quien pensó que estábamos ayer en La Habana. No, esa entrevista se grabó, nuestra compañera Beverly Serrano hizo un excelente trabajo de producción y fue producto de lo que ustedes vieron el día de ayer. Bueno, entonces sí, iniciamos con la semana informativa. La mayoría de los medios de comunicación impresos y digitales pues así abren el día de hoy. Esta semana, ya para el día sábado, está convocada la primera sesión de la Asamblea Nacional. Es la sesión de instalación. Eso tiene una normativa, tiene un procedimiento que es ordinario, que es habitual, que está en la Constitución y está en el reglamento interno de la Asamblea Nacional, y ya lo vamos a explicar con detalle con nuestro invitado del día de hoy, que es Osvaldo Vera. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy bien, un saludo a ti y feliz año a
todos los venezolanos, todas las venezolanas que nos ven y nos escuchan a esta hora. Así es, con Osvaldo también tenemos que hablar de la inamovilidad laboral, que aunque fue un tema que nuestra compañera Ciary Rodríguez trató con Osvaldo en los días de diciembre, pues hay mucha gente que se está recuperando y vamos a aclarar todavía algunas dudas. Bueno, eso es lo que marca la agenda informativa. Esta primera sesión de la Asamblea Nacional pues elige una directiva para este periodo. Por supuesto que ustedes van a ver ahora en los periódicos todas las especulaciones de la prensa, quiénes son los postulados, los posibles candidatos, si el Partido Socialista Unido de Venezuela va a integrar toda la directiva, si van a dar cabida a la oposición. Y hay también un comunicado de la MUD sobre todo lo que viene por hacer en la Asamblea Nacional, que tenemos que analizar con sumo detalle y cuidado, porque se está lanzando, creemos desde aquí, Osvaldo, eso que llaman un compromiso irreversible, que es así o nada, así como lo dijeron durante las elecciones. Bueno, comencemos. Se inicia la sesión el día sábado. ¿Cuál es el procedimiento? Yo tengo por aquí el reglamento de Interior y Debates, y queríamos, no podemos mostrarlo ahora. Tengo por aquí el reglamento de Interior y Debates, y bueno, ese reglamento explica que ese día la sesión parlamentaria tiene un procedimiento específico, es decir, ese día no hay autoridades, se designa al parlamentario de más edad o a quien designe la directiva que está ahora en funciones para que dirija el debate. Se instala una comisión para la elección de los nuevos 3 integrantes de la directiva, es decir, presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente, y luego se decide por mayoría simple quienes se hace para una comisión para las postulaciones, y luego la mayoría simple, decide quiénes son los postulados. ¿Qué nos dice Osvaldo Vera sobre la expectativa de ese día? Sí, bueno, en primer lugar, sí, feliz año, un año muy importante para todos los venezolanos, para todas las venezolanas, con mucha expectativa que tenemos. Ahora, Tania, el procedimiento que tú señalaste es el primer año de instalación de la Asamblea. Ya una vez nombrada, el próximo sábado, el presidente actual, Diosdado Cabello, asume la dirección de debate, de conducción de esa primera sesión. Se convoca a los diputados y diputadas que propongan nombres para la directiva de la Asamblea Nacional, que es el único objetivo que se tiene, esa nueva directiva que va a cumplir ese trabajo bien importante. Durante el año 2013 se propone un presidente, 2 vicepresidentes, conjuntamente con los secretarios, con el secretario y el subsecretario, que es lo que conforma la junta directiva, por mayoría simple, mayoría el actual presidente. En la primera sesión, cuando hay las elecciones, que se nombre que va de mayor edad. Posteriormente, ya en las otras sesiones, asume precisamente quien en el año anterior haya venido conduciendo esa responsabilidad. Bueno, y se nombran los 3 candidatos, uno para presidencia, otro para primera vicepresidencia, para la segunda vicepresidencia, los secretarios, y por mayoría simple se decide. Convencido como estamos, el Partido Socialista Unido de Venezuela, tenemos mayoría. Esa fue la decisión soberana del pueblo venezolano, y en función de eso, bueno, mañana el sábado vamos a designar exactamente la directiva para este periodo 2013. Bueno, este año, por supuesto, tiene mucha expectativa el nombramiento de esa directiva, pues dada todas las condiciones que existen con el tema de la salud del presidente, y sobre eso hay mucha especulación hoy en la prensa nacional, Osvaldo. Una vez decidido cuál es la directiva, viene la sesión del 10 de enero, la cual por supuesto todavía nosotros no tenemos información de cuál es la decisión que va a tomar el presidente Chávez, ¿eh? Por eso quería que analizáramos el comunicado que la Mesa de la Unidad, además en voz de Ramón Guillermo Aveledo, pues leyó ayer. Y fíjate, lo tienen los titulares de la prensa. Dice: si el presidente Chávez no asume el 10 de enero,
habría falta temporal. Yo quiero, tenemos un problema técnico aquí con la computadora, pero vamos a ver si se puede leer aquí el artículo 231 de la Constitución. Se lee muy mal, de verdad. Pero dice: el candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de presidente o presidenta de la República el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Luego está subrayado allí en rojito, dice: si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. La propia Constitución establece esas dos vías para, en el caso en que el presidente Chávez no se presente el 10 de enero. Pero lo que está diciendo la MUD es que si no se presenta, habría falta temporal. Entonces quiero, antes de darle la palabra a Osvaldo, leer aquí cuáles son, ya un momentico, las causas de la falta temporal, porque lo que está diciendo la MUD ahí no es directo, creo yo, Osvaldo. Mira, fíjate, aquí dice 233, a ver si se ve: serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República su muerte, su renuncia o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. Como ustedes pueden ver, ninguno de estos casos está planteado en caso de que el presidente no pueda asumir el día 10 de enero. Hay toda una serie de primeros motivos que vienen del propio presidente y luego jurídicos, constitucionales, que tienen que ver con la colaboración entre los poderes de Estado, que determinarían una falta temporal del presidente de la República según lo que dice la Constitución. ¿Qué nos dice Osvaldo Vera? Sí, fíjate, precisamente el constituyente fue sabio en el sentido de no limitar una voluntad del pueblo venezolano a un día, y por eso da la segunda alternativa, porque es incluso desde el punto de vista ilógico, desde el punto de vista de la conciencia que podamos tener, que un proceso electoral que desarrolla toda una campaña y que el pueblo de manera mayoritaria tome una decisión, bueno, pueda estar sujeto a un día específico. Por supuesto, se deja ese día como nivel de referencia y se da la otra alternativa. Ahora, el elemento fundamental que nosotros tenemos que evaluar, sobre todo con las últimas posiciones que han asumido algunos sectores de la derecha en boca de la mesa, de la llamada mesa de unidad, es que, bueno, es su desespero. No han podido salir de Chávez por procesos electorales una vez que el pueblo una vez más ratifica al presidente de la República, ni con golpe de Estado, ni con saboteo, y ahora pretenden, a través del proceso difícil que estamos viviendo todos los venezolanos y todas las venezolanas por la enfermedad del presidente, bueno, utilizar ese mecanismo para salir. De todas maneras, el pueblo está claro, está consciente. El mismo presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha señalado, bueno, que están las alternativas que el artículo 231 señala con mucha claridad, y bueno, que no tengan desespero. Simple y llanamente hay una voluntad del pueblo venezolano que decidió un nuevo mandato para el presidente de la República, y eso hasta hoy es lo que está vigente, lo que está señalado, y lo que, bueno, que no se desesperen. No han podido por ninguna de las vías, no van a poder, producto de la enfermedad, pues estamos convencidos de que esa fuerza que le da al pueblo, esos rezos, esa energía y esas ganas de vivir el presidente, bueno, va a permitir que pronto lo tengamos una vez más a ese guerrero, el hombre de las dificultades, como ha sido llamado no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Así es. Mira, y tenemos en vía satélite conectado ya al actual gobernador del estado, Anzoátegui, pero quien hasta el momento de lanzarse en esa candidatura era el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Ese cargo, porque los demás pueden ratificarse, no estamos diciendo que se van a ratificar, sino que podría ser que se ratificaran, pero Aristóbulo, como ganó por fortuna la gobernación del estado de Anzoátegui por voluntad popular, pues no va a asumir nuevamente como primer vicepresidente, pero esa experiencia parlamentaria pues nos sirve mucho en este momento. Aristóbulo, ¿cómo estás? Buenos días.
Un abrazo bolivariano y revolucionario. ¿Cómo te va? ¿Cómo está todo? Saludo ahí, Osvaldo. Un abrazo, Osvaldo. Felicitaciones, hermano. Feliz año para todos y todas. Un abrazo, Aristóbulo, y felicitaciones con ese nuevo compromiso que te pone la revolución ahora al frente de la gobernación del estado Anzoátegui. ¡Éxito! Conversar contigo hoy más sobre la situación política general del país, pues dado lo intenso de la agenda política de esta primera semana del año. Ya se convocó a sesión parlamentaria para el día sábado en horas del mediodía. Allí se va a elegir la directiva de la Asamblea Nacional y bueno, existe toda la expectativa, la especulación, todo el combate político por la vía legal y ética, y por la otra vía también se vislumbran algunas voces ya, pero queríamos saber, bueno, ¿cómo ves tú este inicio de año? Se elige la directiva de la Asamblea y está toda la expectativa con relación a lo que va a ocurrir este año. ¿Cómo la evalúas tú, Aristóbulo? Bueno, yo creo que debe ser visto de manera natural, Tania, ¿no? Nosotros, bueno, primero que hasta allí me llevó el río, pues, porque yo estaba vicepresidente y ya yo presenté la renuncia, no solamente a la vicepresidencia, presenté la renuncia a la Asamblea Nacional. Creo que la oposición seguramente va a venir con el planteamiento que ellos insisten en tratar de liquidar al presidente por la vía de una interpretación de la Constitución, ¿no? Ahora, lo primero que tenemos que tener perfectamente claro es que la voluntad popular eligió a Chávez, y no solamente eligió a Chávez el 7 de octubre de manera masiva y contundente, sino que en las elecciones dadas el 16 de diciembre, el pueblo lo que hizo fue ratificar a Chávez, ¿no? Porque la mayoría de los candidatos, o casi todos los candidatos bolivarianos, hacemos un solo equipo con el equipo del presidente, con el presidente de la República como nuestro líder. Ahora, el que votó por nosotros estaba votando por Chávez, de manera que Chávez no solamente fue elegido el 7 de octubre, sino que fue ratificado el 16 de diciembre, y cualquier consideración, cualquier interpretación que se pretenda hacer debe partir de respeto a la voluntad popular. El presidente tiene pleno derecho a recuperarse, y efectivamente la Constitución establece una fecha para que el presidente se juramente, pero cualquier cuestión que impida que el presidente pueda hacerlo ese día en la Asamblea Nacional, la misma Constitución da otras alternativas. Sí, Aristóbulo, fíjate, te preguntábamos eso porque ayer Ramón Guillermo Aveledo, en nombre de la Mesa de la Unidad, estaban allí algunos representantes, pues no estaban todos de los partidos políticos que integran o que integraron esa instancia, pues publicó, dio a conocer un comunicado en el cual da una sola alternativa y dice además claramente que sus diputados antes y durante la sesión van a hacer valer ese planteamiento que se está haciendo allí. Dice la Mesa de la Unidad, el 10 de enero culmina el actual periodo presidencial y comienza otro. En consecuencia, no existe continuación del actual gobierno, porque la Constitución establece un periodo constitucional de 6 años con posibilidad de ser reelegido y no una presidencia por tiempo indefinido. Dice que aquí es donde ya conversábamos con Osvaldo, la misma Constitución está negando esto que dice la MUT. En caso de que el presidente electo no pueda acudir para juramentación por razones relacionadas con su enfermedad, se debe asumir lo establecido en la Constitución con respecto a las faltas temporales. Yo quisiera, Aristóbulo, nosotros lo conversamos aquí un poquito, pero que tú con tu experiencia hablaras de esa. Fíjate que se está haciendo una relación directa entre dos planteamientos que no están directamente relacionados en la Constitución. ¿Cómo nos puedes tú ilustrar, de acuerdo con tu experiencia, sobre este tema? Claro, ellos lo que quieren, al principio ellos venían planteando prácticamente que la no juramentación del presidente el 10
se constituía una falta absoluta. Ahora, como claro, se le ha dejado perfectamente claro que eso no significaría ninguna falta absoluta, porque el presidente, si no se puede juramentar ante la Asamblea, pudiera hacerla ante el Tribunal Supremo de Justicia. Habría que ver en qué fecha y en qué condiciones se podría hacer. Eso sería parte de la discusión, pero en todo caso ellos ahora están buscando la alternativa de decir que se convierte en una falla, en una falta temporal, para que el presidente pueda ser sustituido, ¿entiende? Incluso temporalmente. Nosotros debemos defender la continuidad, porque nosotros no estamos eligiendo a un presidente nuevo. Nosotros estamos eligiendo un nuevo presidente, pero que tenemos a un presidente ya en ejercicio. No hay un vacío de poder. El presidente va a entregar al próximo presidente, que es el mismo. No le va a entregar a otra persona. De manera que si el presidente no se puede juramentar, el presidente debe mantenerse como presidente hasta el momento en que se establezcan los mecanismos para la juramentación. Bueno, mira, Aristóbulo y Osvaldo, tenemos que hacer una pausa en este momento. Les vamos a dejar para el regreso una pregunta a los dos. Este planteamiento que hace la MUDI, el comunicado está publicado en su página web, lo pueden ustedes revisar allí, va directamente a un primer objetivo, que es que se incorpore un integrante, o que se incorporen integrantes de la oposición política en la directiva de la Asamblea Nacional. ¿Cómo lo ven Osvaldo Vera y Aristóbulo Istúriz? Al regreso de la pausa. Tal día como hoy, en 1827, Simón Bolívar emite la Proclama de Paz, luego del primer intento de disolución de la Gran Colombia. El Libertador les concede amnistía a los integrantes del movimiento de la Cociata y propone cerrar una posible salida a una guerra civil. En un lenguaje emotivo, desprecia el ambiente de anarquía y aboga por la unidad. El canal de todos los venezolanos. El hombre y su rol dentro de la sociedad ha sido durante toda su trayectoria plástica el eje central de su obra. La pintura se convirtió en motivo de estudio luego de una pasión cargada de simbología y espiritualidad. Me siento muy complacido, muy bien, muy satisfecho por haber obtenido el Premio Nacional de Artes Plásticas, que eso es un estímulo muy grande para seguir adelante y para hacer muchísimas nuevas cosas en el campo de las artes plásticas. Hay muchísimos artistas que no han ganado el Premio Nacional y son tan artistas y tan buenos como los que lo han ganado. Venezolanos que marcan la diferencia y que ahora reconocemos y honramos. Cada mañana, cada vez que comienza tu día, sabes que estamos cerca de ti. Sabes que hay un Telecom de Banco Bicentenario allí en tu comunidad. Sabes que somos un banco revolucionario y que estamos a tu lado, haciendo de la inclusión una realidad. Telecom de Banco Bicentenario está muy cerca de ti. Banco Bicentenario, en marcha. Comandante, recupérese pronto. El pueblo te necesita. De todo corazón hace mejor. Que se cure para que vea sus logros, para que goce todo lo que está haciendo en este país. Que Dios te colme de bendiciones y que Dios te bendiga. Cuando el pueblo se sabe. ¡Para adelante, comandante! ¡Siga adelante, que usted puede! ¡Libre! ¡Que aquí lo esperamos! ¡Te amo, mi amor! Viviremos y venceremos, mi comandante. Venezuela sigue creciendo. En el 2012, la cultura tomó las calles. Nuestra música llegó a lugares donde nunca antes lo había hecho. Recuperamos espacios para el disfrute de nuestras tradiciones. Y cerramos el año siendo patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Ahora en Venezuela, las puertas de la cultura están abiertas para todo el pueblo. El canal de todos los venezolanos. Bien, continuamos dando y dando en toda Venezuela. Aquí en Caracas, Osvaldo Vera, diputado a la Asamblea Nacional, y en Anzoátegui, el recién electo flamante gobernador Aristóbulo Turis, quien deja pues la primera vicepresidencia de la Asamblea, ya lo explicó, para ir a la candidatura. Ya se había separado y ahora formalizó pues su renuncia a ese cargo. Les habíamos dejado una pregunta a ambos en el aire, y es con relación a ese pronunciamiento que ya ayer hicieron sectores de oposición en voz de Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad. Por cierto que Ramón Guillermo, Osvaldo, está acostumbrado ya a ese tema de los compromisos irreversibles, porque hace 10 años, por esta fecha, un poquito antes, en diciembre, cuando estábamos en pleno sabotaje petrolero, él era el presidente de la Liga Venezolana de Liga Profesional de Béisbol venezolano, y suspendió el béisbol. Lo suspendió, no dio la cara en aquel momento, no dijo sí, yo voy a suspender, pero el béisbol se suspendió con la anuencia y con el propósito de Ramón Guillermo Aveledo. Por eso nos llama la atención que hoy, el día de ayer, en ese pronunciamiento dijera cosas que no son. No es verdad que si el presidente por alguna razón, porque así se decida, dadas las condiciones en las que se encuentra, pues su estado de salud, no asume el 10 de enero ante la Asamblea Nacional, se declara una falta temporal. Eso no es verdad. Hay otros mecanismos que están claramente, explícitamente dichos en la Constitución. Pero en este comunicado dice algo que por allí viene el piquete político. Dice: no solo por el papel crucial que de manera transitoria tocará al presidente del Parlamento, sino por la consecuencia que derivará para sus compañeros de directiva. Esa escogencia debería estar signada por la capacidad de diálogo, de respeto a todos los venezolanos, de espíritu afirmativo y constructivo. Y después dice: la pugnacidad, la confrontación, todo cuanto fomente el odio y la división entre venezolanos son exactamente lo que sobra en la Venezuela de hoy. Querrá la MUD que se incorpore una representación de la oposición en la directiva, como lo del Partido Socialista Unido de Venezuela, Osvaldo. No, fíjate, en primer lugar, eso ha sido una cantaleta que nosotros hemos escuchado en todos los años ellos señalan, entre otras cosas, la necesidad de que haya una representación más plural cuando está la decisión del pueblo. Y ese personaje que fue presidente de la Cámara de Diputados en esa época nefasta también, pues alguien de la historia, a veces, sobre todo la juventud, a lo mejor entiende que hay un proceso de renovación, ¿no? Ese fue diputado durante muchísimo tiempo, jubilado de la Asamblea Nacional, presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Liga de Béisbol, como tú lo señalaste, cuando suspendió la única vez, bueno, fue una huelga de los peloteros, pero la única vez que oficialmente a través de la Liga, como parte del saboteo de la huelga, del golpe de Estado, ese personaje suspendió la Liga de Béisbol. En todo caso, bueno, el Partido Socialista Unido de Venezuela tenemos mayoría por voluntad del pueblo, y como lo decía ahorita Aristóbulo, ratificado el presidente el 7 de octubre, ratificado una vez más el proceso revolucionario con 20 de las 23 gobernaciones, de tal manera que ellos regularmente reclaman un nivel de participación, y sobre todo hablan mucho del diálogo. Nosotros hemos definido de manera clara, precisa, que nuestro diálogo fundamental es con el pueblo venezolano, ahí con los consejos comunales, con el pueblo en sí, con los movimientos desde el punto de vista sociales. Es uno de los cambios fundamentales que tenemos precisamente en la Constitución. Ellos planteaban la democracia representativa única y exclusivamente, y por lo tanto los que representaban al pueblo se tenían que poner de acuerdo. Nosotros hemos acordado, producto de la enseñanza del presidente, ese liderazgo que se ha tenido, una democracia participativa y protagónica, y con ellos que vamos a elaborar el diálogo. De tal manera que, por lo menos mi opinión desde el punto de vista personal, y estoy convencido que va a ser la decisión, es que el Partido Socialista Unido de Venezuela debe garantizar una conducción
tal como se ha venido efectuando de la Asamblea Nacional, y más en estos momentos que ellos pretenden utilizar un mecanismo como la Asamblea Nacional, para subvertir el orden, para crear condiciones diferentes, para seguir ese ataque que se tiene contra el presidente de la República, de tal manera que yo creo que el Partido Socialista el día sábado nosotros debemos ratificar cada uno de los casos. ¿Tu opinión personal? Mi opinión personal. No es de la fracción, no es la fracción, sino pienso yo que debería ser esos elementos, y sobre todo, con los personajes, con el liderazgo, con la dirección que hemos tenido hasta los momentos, con Diosdado, con Aristóbulo, con Blanca, que creo que en este periodo cumplieron una labor excelente, en una época bien difícil, en una época de elecciones, con unas características muy particulares como fue el 2002. Mira, vamos a ver qué piensa Aristóbulo de esta, que es casi una propuesta de la oposición. ¿Qué piensa Aristóbulo? Incorporar a la oposición en la directiva de la Asamblea es un tema que no se ha planteado en esta oportunidad, ya lo había solicitado la oposición cuando tú estabas en la directiva. Aristóbulo, ¿qué piensas? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Fíjate, Tania, la oposición tiene derecho a hacer las propuestas. Eso se llama propuesta, y la mayoría la acepta o no lo acepta. Los acuerdos en una integración de una directiva tienen que ver con las relaciones que se mantengan entre las organizaciones políticas. Y yo creo que en este momento las condiciones en las relaciones que hay con la oposición no son como para ofrecerle a la oposición un puesto en la directiva, porque ha sido muy intransigente, ha sido muy beligerante, ha sido muy manipuladora con la enfermedad del presidente. Y es precisamente el centro del debate político con que inicia el año. Entonces no creo que estén las mejores condiciones para eso. Cuando se dice se reclama como un derecho por la fuerza que tenemos, no, el derecho lo tiene, ¿verdad?, la mayoría cuando hay una propuesta. Ahora, toda propuesta tiene que tener un ambiente, tiene que tener unas condiciones, que tiene que tener una relación. No es con revólver en el pecho como se va a hacer una propuesta, sino no es propuesta, sino es una imposición. Hay una diferencia entre lo que se impone y lo que se propone. Una cosa es imponer, otra cosa es proponer. Si es una propuesta, tiene que tener un clima, tiene que tener unas conversaciones. Ahora, impuesto no es posible porque nosotros tenemos la mayoría. Ahora, en este momento, ¿cuál es el debate de las circunstancias políticas con que inicia el año? Bueno, cualquier año normal, iniciáramos eligiendo la directiva, el debate estaría alrededor de la elección de la directiva. Y inmediatamente con el balance que tiene que presentar el presidente, ¿verdad? Que en el mismo comunicado se establece que, como el presidente no está, el vicepresidente debe presentarse para el debate. Siempre las expectativas están alrededor del mensaje del presidente en el inicio de un año. Este año, yo creo que, aun cuando lo colocan en el comunicado, las expectativas están frente a la posibilidad que tiene la oposición de esta oportunidad que se encuentra el presidente, en esta circunstancia que se encuentra el presidente. La oposición tiene como centro buscar de liquidar a Chávez, que no lo ha podido, y sabe que por la vía del voto no es posible, entonces por eso está buscando la coyuntura de interpretar la Constitución, de buscarle la vuelta para ver cómo sale de un presidente que es electo por la voluntad popular. Mira, en unas elecciones sin precedentes, en transparencia, en participación, como ha sido estas elecciones del 7 de octubre, con un respaldo increíble después de el tiempo que el presidente tiene ejerciendo la presidencia, respaldo popular ratificado de manera masiva en las elecciones regionales, porque si nosotros hubiésemos tenido otro resultado y el resultado hubiese sido negativo a nosotros, hubiesen dicho Chávez fue derrotado el 16 de diciembre, pero yo no le he escuchado decir Chávez arrasó el 16 de diciembre. Chávez arrasó el 16 de diciembre en este país, después de haber ganado el 7 de octubre, arrasó el 16 de diciembre. Entonces, no se trata de cualquier presidente, se trata de un presidente que tiene un respaldo y un sentimiento y una profunda conexión amorosa con el pueblo, de manera que para nosotros lo más importante es la salud del presidente, y no está debatiendo si el presidente se va o si el presidente se queda. Eso no está en el ambiente, y a eso el pueblo lo acaba de decir de octubre y lo ratificó en diciembre. Estamos apenas en enero, chicos.
Mira, hablando de diálogo, Aristóbulo, te pregunto a ti después la opinión de Osvaldo, porque vamos a hablar del programa de la patria también. Eso es parte del trabajo que se ha hecho y que se va a consolidar apenas se tome posesión la Asamblea Nacional, es decir, se va a presentar el programa de la patria que el candidato Chávez, en cumplimiento de las leyes, las normas y los procedimientos, entregó al inscribir su candidatura, lo propuso para la discusión durante la campaña. Una vez reelecto con la mayoría de los votos, pues lo volvió a poner en discusión del pueblo, incorporando a todos los sectores para consolidar ese programa de la patria que va a regir del 2013 al 2019. Pero antes de eso quería una opinión sobre esta nota que sale también en la prensa nacional. Edgar Zambrano, diputado de Acción Democrática, quien por cierto ha sido el que han propuesto como posible integrante de la directiva, no en esta oportunidad, en las anteriores, está haciendo gestiones para lo que él llama un perdón o una medida de gracia a lo que él llama presos políticos. Yo quisiera una opinión, aunque breve, de Osvaldo y de Aristóbulo sobre este tema, y de una vez, porque el tiempo ya se nos está... vamos a ir sobre este tema, después volvemos sobre el programa de la patria. No, fíjate. ¿Qué es un preso político? No, un preso político es ese que producto de sus ideas desarrolla una serie de acciones que determinan que por sus ideas sea detenido. Aquí por eso nosotros hemos señalado con mucha claridad, aquí no hay preso político, aquí lo que hay un conjunto de políticos que ha hecho una serie de acciones en el cual ellos lo han resumido, acciones de corrupción, acciones que tienen que ver con la vida, ¿no? Una serie de acciones que están tipificados como delito y son detenidos, juzgados y condenados en muchos de los casos, esos personajes. Regularmente hay sectores que han intentado unificar las acciones de corrupción que han tenido gobernadores, que han tenido alcaldes, o asesinatos como los cometidos el día del golpe de Estado, vincularlo con acciones desde el punto de vista de una acción desde el punto de vista político. Yo creo que que deben hacer las gestiones, hay un planteamiento en ese sentido, pero la decisión definitiva la debe tomar el pueblo venezolano a través de precisamente el presidente de la Asamblea Nacional. Pero yo insisto, yo soy de los que creo que en estos instantes el marco como ellos han venido desarrollando, de tratar de identificar sobre todo hacia el exterior de que aquí hay una dictadura, que hay una serie de presos, los que conocimos, los que vivimos esos elementos sabemos que aquí no ocurre. Es parte de una inmensa campaña que en un momento determinado ellos han querido realizar, sobre todo para el exterior, para crear esa imagen de terror, de dictadura que existe aquí. Lo han hecho con la libertad de prensa, lo han hecho a través de incluso algunas ONG que han ido a organismos internacionales. ¿Hay algún caso que tú creas que puede considerarse? No, yo creo que siempre hay elementos desde el punto de vista humano que deben ser contemplados para algunas decisiones de esa naturaleza, pero entendiendo fundamentalmente que no se trata de presos políticos, sino fundamentalmente de casos individuales que pueden ser estudiados, pueden ser analizados y se pueden tomar algún tipo de medida. Vamos a ver qué dice Aristóbulo Isturiz. Dice Edgar Zambrano que se lo va a presentar a la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela, que tiene un informe que quiere que la directiva conozca en profundidad. ¿Se va a recibir a Edgar Zambrano, Aristóbulo? Fíjate, Tania, primero hay que dejar perfectamente claro que no es lo mismo un preso político que un político preso. Aquí lo que hay es políticos presos. En Venezuela no se persigue a nadie por las ideas, sino mira la prensa y prende cualquier canal de televisión para que tú veas que evidentemente aquí hay una plena libertad de expresión y de actividad política, pues, de libertades públicas. Si algo garantiza el gobierno de Chávez, libertades públicas, es libertad de expresión, es la libertad del ejercicio de las ideas y de la acción política. Decir que en Venezuela no hay libertad para actuar sería una ridiculez. Ahora, los políticos que están presos
debe ser siempre en el marco de los derechos humanos. Si alguno de ellos tiene una cuestión de enfermedad, tiene algunas condiciones, siempre un gobierno democrático es capaz de leer cualquier planteamiento, ver la situación, interpretarla y tomar decisiones como la ha tomado el gobierno del presidente Chávez. Ahora, lo que no se puede admitir ni aceptar es un planteamiento de pedir libertad para unos presos políticos que no existen. Hay que asumir primero, porque también es una trampa decir, bueno, yo solicito la libertad de los presos políticos. Ya plantearlo así es inaceptable porque no hay presos políticos. Ahora, frente a cualquier individuo, cualquier persona que esté detenida, tiene una enfermedad, tiene tal situación, independientemente de quién sea, es necesario en un gobierno democrático analizar, ver las situaciones, y eso es una facultad que tiene el presidente. Ahora, no se puede admitir ni aceptar que hay un planteamiento para pedir libertad para presos políticos, porque no hay presos políticos en Venezuela. Aristóbulo, vamos a hablar del programa de la patria. Se hizo todo el trabajo de recoger las propuestas, se circuló el programa de la patria por todo el país y bueno, es parte de lo que es la agenda parlamentaria. Se recibe pues el informe del presidente y se presenta esa propuesta al país. ¿Cuál es la conclusión que tienen desde la directiva del PSUV sobre el resultado de todo ese trabajo y la agenda con relación a eso? Fíjate, no solamente con el debate parlamentario, sino que el debate electoral de las elecciones de gobernadores tuvo como centro y como eje la discusión del debate de la patria. Todos los programas de los gobernadores bolivarianos es el programa de la patria, que le hemos incorporado los problemas encontrados en nuestros estados, nuestros respectivos estados. Si tú me preguntas, Aristóbulo, ¿cuál es el programa en Anzoátegui? Yo te digo que es el programa de la patria, liderado por Hugo Chávez, y a ese programa que tiene, ¿verdad?, objetivos históricos, que tiene objetivos nacionales, que tiene objetivos generales, le hemos incorporado los objetivos específicos, que son los problemas que presentan nuestra gente en cada uno de los estados donde estamos trabajando. Y esos problemas son los problemas de la gente. En primer lugar, el problema de la vivienda, el problema de la inseguridad, el problema de la vialidad, el problema de la educación, el problema de la salud. Es decir, los problemas del pueblo, los problemas cotidianos de todos los días que hay que resolver, con algunos problemas específicos, la especificidad de cada estado. Si tú ves el desarrollo económico, en el caso de Anzoátegui le hemos incorporado todo lo que tiene que ver con las líneas de desarrollo económico, lo que tiene que ver con la potencia energética, lo que tiene que ver con el desarrollo de petróleo, gasífero, la petroquímica, la agroindustria, la agroalimentación, lo que tiene que ver con el turismo, porque este es un estado con esas características. De repente otro estado le incorpora otros elementos. Hay obras que son fundamentales tanto para el logro del desarrollo social de nuestro pueblo como para el desarrollo económico, y son obras que tienen que ver con algunos servicios como la electricidad, como la producción de agua, como el problema de la seguridad, como el problema de la vialidad, que están planteados como propuestas, algunas como proyectos, otros, y se ha recogido de todos los debates. Se dieron debates en las plazas públicas, se dieron debates en los distintos municipios, se dieron debates en los sectores sociales, que si los trabajadores, los educadores, cada quien fue aportando a la juventud, y en cada estado surgió un conjunto de ideas. Todas estas ideas fueron clasificadas por área, son de infraestructura, son de servicios, son del área económica, y se fueron incorporando como objetivos específicos al programa de la patria, que ya trae sus objetivos históricos, los objetivos generales, los objetivos nacionales y los objetivos específicos. Con eso hace que un programa se convierta en un plan. ¿Cuál es la diferencia entre el programa y el plan? El programa lo presentó el presidente y hay una correlación entre el objetivo histórico, los objetivos nacionales y generales y los objetivos específicos. Deben estar correlacionados y es donde se convierte en un plan. ¿Qué le hemos incorporado nosotros? Los objetivos específicos y las metas.
Es decir, si hay un problema de vivienda, ¿cuántas y dónde? Ese es ¿cuál es el déficit de vivienda? Tú me dices, Anzuati, yo te digo, son 160.000 viviendas. Bueno, ¿cuántas están planteadas si hay un plan de tantos años? Entonces nosotros tendríamos que tener unas metas por año. Eso es lo que hemos hecho, y todo eso fue entregado y lo está procesando una comisión designada por el presidente para articularla al programa que presentó el presidente. Todo este debate nos permitió a nosotros difundir el programa de la patria. Para construir el plan fue un proceso de difusión, de debate, de conocimiento del programa de la patria que nos conduce al plan. Allí participó mucha gente que a lo mejor ni votó por nosotros, pero que tiene sus ideas y tiene sus planteamientos. El debate ha sido muy abierto, ha sido muy rico, y creo que ha sido un hecho sin precedentes en la historia política de Venezuela, el que un presidente, el plan de la nación que presenta, porque lo que vamos a presentar es el plan de la nación que tiene que presentar el presidente, y que tiene desde el momento en que asuma el poder, tiene un plazo para presentarlo. El presidente había asumido que el día que él fuese a asumir, iba a entregar el plan, el programa de la patria, y por eso se trabajó mucho en diciembre. Se le puso fecha, se le puso plazo para recoger las ideas, se le puso una fecha para la sistematización de los mismos y unirla al programa. Hemos convertido el programa al plan. Lo que va a presentar el plan de la nación, para nosotros que tenemos un proyecto de país, este plan de la nación que se va a presentar representa el segundo plan socialista, que tiene como objetivo estratégico hacer irreversible la revolución. El primero tuvo un objetivo estratégico que fue el de reducir la enorme deuda social histórica heredada por los venezolanos, y se redujo. Ahí están los indicadores sociales, están las metas del milenio, está el índice de desarrollo humano, está el nivel de desigualdad en que está Venezuela, de cuál es el país con menos desigualdad en el continente, que es Venezuela, en América Latina, y esos son indicadores que tienen que ver, ¿verdad?, con el mejoramiento de las condiciones sociales. Cuando tú ves la alfabetización, cuando ves los niveles de acceso a la educación, el acceso al agua potable, la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, ves la reducción del desempleo, cuando nosotros estamos viendo la reducción de la mortalidad infantil, ahí hay indicadores importantísimos. Cuando vemos los indicadores económicos y vemos que mientras el capitalismo va en un tobogán, aumentando el desempleo, eliminando los derechos sociales, nosotros vemos cómo aumentan en Venezuela las pensiones, cuál es el nivel de las pensiones, cuál es la extensión de las pensiones. Nosotros vemos que tenemos un avance con relación a lo que está ocurriendo en países desarrollados, y eso tiene mucho que ver con que se hizo énfasis en el primer plan en lo social, fue lo prioritario. En este plan nosotros tenemos que hacer irreversible la revolución, y para eso nosotros estamos obligados a construir el socialismo y hacer de Venezuela una potencia, y eso implica dar respuesta acelerada a lo que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades materiales de la gente, pero al lado de esta también las necesidades espirituales. Eso requiere más recursos, y por eso el tercer objetivo histórico de hacer énfasis en el desarrollo económico del país, que es hacer a Venezuela como una potencia en las líneas que el presidente ha marcado: la línea energética, la agroindustria, la agroalimentación, el turismo, y bueno, cómo adaptar todo esto, la construcción del socialismo, el hacernos potencia, cómo buscar la fórmula para que nosotros contribuyamos desde aquí a un mundo pluripolar, a un mundo multicéntrico, y cómo nosotros ir ideando un modelo de desarrollo que permita preservar el planeta, preservar la vida humana. Todos con esos 5 ejes históricos vamos articulando los planes, los objetivos que tenemos de específicos en cada uno de nuestros estados, de nuestros municipios, de nuestras parroquias, de nuestras comunidades. Bueno, muchísimas gracias al profesor Aristóbulo Istúriz. De verdad, Aristóbulo, te vamos a extrañar en la Asamblea Nacional, pero por supuesto que te deseamos todo el éxito. Sabemos que vas a conducir a Anzoátegui por ese rumbo que nos estás describiendo. Allí estuvo trabajando Aristóbulo con su equipo en este tema, y bueno, le hacemos la misma pregunta a Osvaldo Vera, pero en el área que maneja Osvaldo, el área laboral, el área económica. Ya vamos a poner la opinión de un vocero de la oposición, pero quiero antes
recomendar la lectura del diario B en su página 3, es una reflexión del periodista Jesús Moreno, y dice: las 5 grandes líneas son un mensaje de unidad. Dice aquí Jesús Moreno que es cierto que no solamente en esas líneas se incluyen a los bolivarianos, sino también a otros sectores, pero que aun cuando la oposición no quiera participar, el sector de la oposición que no ha querido participar, él considera que este quinteto de ideas es un arma para que todos avancemos hacia la hegemonía política que el pueblo anhela y que el país necesita. ¿Qué dice la oposición sobre el futuro de Venezuela y qué nos dice Osvaldo Vera desde su perspectiva? Veamos. De acuerdo con lo previsto en el presupuesto de la Nación, este año 2013 la economía de nuestro país debería crecer 6%, mientras que la inflación podría ubicarse entre 14 y 16%. Sin embargo, el profesor de la UCB, José Guerra, advirtió que la falta de decisiones en materia económica podría impedir que se cumplan esas metas. Como no se toma medida relativa a cómo voy a levantar ingresos fiscales, no voy a poder gastar, porque para gastar hay que tener los ingresos. Y si no hace el ajuste cambiario y el ajuste en las tarifas, no va a haber los recursos para poder gastar suficientemente. De manera pues que la incertidumbre ciertamente va a traducirse en una menor actividad económica, en menores empleos y probablemente en inflación más elevada a lo largo de 2013. Según sus estimaciones, la inflación este año podría ser superior al 25% y el crecimiento de la economía 2%. Bueno, vamos a ver qué nos dice Osvaldo Vera. Pero fíjate, en primer lugar, Guerra creo que tiene como 14 años, 15 años pronosticando exactamente lo mismo y los resultados demuestran cada vez que son diferentes. Nosotros vimos el último informe incluso que presentó el Banco Central, que presentó el ministro Giordani, lo que presentó el Instituto Nacional de Estadística, que es cómo aumentó los niveles económicos de este país, incluso por sobre las metas que nos habíamos propuesto, cómo por primera vez estamos afectando de manera contundente lo que es el proceso inflacionario, que era uno de los elementos que hemos tenido, cómo se ha reducido la pobreza, cómo ha disminuido el desempleo llegando a cifra histórica, 6.4 cerramos el año, siendo la más baja en los últimos 25 años que hemos, que se tiene, cómo ha aumentado la seguridad desde el punto de vista social con la incorporación de más de 3 millones de nuevos venezolanos a la seguridad social. Por cierto, más de 3 millones entraron a la economía productiva. Cómo disminuyó los niveles, los índices que se tenía de la economía informal con relación a lo que se tiene de la economía formal, del empleo formal. También cifras históricas en los últimos años, de tal manera que bueno, es el pronóstico que regularmente hace. Estamos convencidos que nuestro futuro es de perspectiva, es ese tercer punto, ese eje histórico, el número 3 que presentó el presidente, Venezuela como una potencia económica, una potencia en lo social, pero una potencia para el desarrollo del futuro de cada uno de los venezolanos, de las venezolanas, de América Latina, de tal manera que está enmarcado precisamente en lo que señalaba ahorita Aristóbulo, en el marco del plan de la nación, en el marco de ese plan histórico que hemos discutido y donde una de las perspectivas fundamentales del desarrollo de nuestro país, con independencia, que es el primer punto, en la creación de una nueva sociedad, esa sociedad socialista que hemos soñado, y por supuesto en el desarrollo de una nación. Estamos convencidos de que si logramos, en momentos de crisis económica internacional bien fuerte, producto de desbalance desde el punto de vista económico y financiero que ocurrieron en el mundo, y Venezuela nunca redujo en ninguna de las materias que tiene que ver con la seguridad social, con la materia desde el punto de vista social, y al contrario, hemos disminuido la pobreza, hemos alcanzado metas incluso que países desarrollados no pudieron alcanzar desde el punto de vista de lo que eran las metas del milenio, y estamos convencidos que el 2013, como los años subsiguientes, va a ser de prosperidad, de avance y de consolidación de la revolución que soñaron nuestros libertadores y que hoy
gracias a la conducción del presidente, estamos convirtiendo en una realidad. Bueno, muchas gracias a Osvaldo Vera, también a ustedes, amigas y amigos. Nos vemos mañana a las 6:30 de la mañana, nuevamente aquí, dando y dando en toda Venezuela. Ustedes sigan con Ciari Rodríguez y Barry Cartaya. Un día como hoy, en 1875 muere el gramático francés Pierre Athanase Larousse. Se destaca como pedagogo y lexicógrafo. En 1851 funda la librería Larousse et Boyer, junto al profesor Agustín Boyer. En 1863 aparece el primer volumen de la enciclopedia Larousse, obra que fue elogiada por el escritor Victor Hugo y que se convierte en un texto clásico de la literatura universal. El canal de todos los venezolanos. Desde que abrí una cuenta en el Banco del Tesoro, solo cosas buenas me han pasado. Con mis ahorros y el respaldo de un crédito, compré el carrito que mueve a mi familia. La tarjeta de débito me ahorra un tiempo que aprovecho para ser más productivo. Para los imprevistos, tengo unas tarjetas de crédito que siempre son bienvenidas. ¿Y saben qué es lo mejor? El banco también me apoyó para tener mi propio negocio. Ahora mi vida es mejor. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. Algún día me gustaría llevar las riendas de la patria del gran Bolívar. ¡Exijo lealtad absoluta! Porque yo no soy yo, no soy un individuo, yo soy un pueblo, carajo. Venezuela. ¡Viva Venezuela! Por la gran misión vivienda, Venezuela se humaniza. Promesas que se materializan. Nuestra casa estupenda. Todos los venezolanos tendrán una casa hermosa, bien decente y decorosa, con las llaves en su mano. Para este 2012 se cumple la meta al 100% con la entrega de 200.080 nuevas viviendas. Desde abril de 2011 a la fecha, 346.798 familias tienen techo propio. Un sueño hecho realidad. Le doy muchísimas gracias a Dios por esta oportunidad, porque nos sentimos de verdad privilegiados por estar aquí, por estar en un lugar tan bonito, tan digno. Siempre estuvieron pendientes de todos nosotros. Y mis hijos, mis dos hijos pueden decir ahora que van a tener su vivienda digna, así como usted lo dijo, presidente. El compromiso continúa. Con una emoción tremenda. ¿Sabe cuál es la meta del año 2013? Son 380.000 viviendas. Tenemos todo el cemento que hace falta, tenemos el acero que hace falta, fábricas de bloques, paredes ya listas. ¿Sabías que en 20 meses se ha construido un hogar cada 3 minutos, 20 por hora y 480 por día, lo que representa 24 millones de metros cuadrados? El concreto que se ha vaciado en la Gran Misión Vivienda Venezuela equivale a 3 veces nuestro río Orinoco. Si pusiéramos al lado, uno a otro, los bloques, se hiciera una fila de 183.000 kilómetros, 4 vueltas al planeta Tierra. El acero es equivalente a 176.000 carros. La pintura que se ha colocado es suficiente para pintar la muralla china completa por las dos caras. El sector de la construcción se incrementó en 12% con relación al 2011. Fíjense que de las 346.798 viviendas hechas, el 72% de las viviendas las hizo el Estado. Y de ellas, un 36% de esta cantidad de viviendas las hizo el Poder Popular, las brigadas del Poder Popular. La revolución trabaja indetenible por el bienestar del pueblo. Anótate.
Mi pasión es la fotografía. Mi sueño es retratar los rostros de mi patria. Cada día que seguimos nuestros sueños, hacemos que nuestra Venezuela siga avanzando. Yo soy Venezuela, un país feliz.